Muy bien, estamos en nuestro episodio número 8, una hora con el coach. Hoy tenemos nuestra invitada especial, Tania Lee. Bienvenida, Tania. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. No, gracias por aceptar, gracias por apartar ahí de su tiempo también, Tania. Es nuestra primera Six Star de las Major que tenemos acá con nosotros. Me imagino que culminar esas 6 maratones emblemáticas alrededor del mundo es algo que a todos nos ilusiona. Y no digamos ya tener esas 6, más esa extra que dan con todas las medallas, ha de sentirse algo indescriptible, ¿verdad, Tania? Sí, Estuardo, la verdad que yo le doy gracias a Dios todos los días, porque nunca me imaginé que iba a lograr esto. Yo empecé a correr por el gusto y gana de hacerlo, por compartir con gente, y se me fueron dando, se me fue dando, se me fue dando, se me fue dando. Cuando vino Boston, que es lo que a todo mundo y es la traba de todos, yo decía, no, esto está muy difícil. Y yo creo que todo, como hemos hablado y como hablábamos con usted fuera de cámaras, de verdad yo sí soy una fiel creyente de que todo se da en su momento y en su tiempo. Y en su momento y en su tiempo se me dio esto y yo me siento feliz, agradecida, primeramente con Dios, ¿verdad? Vamos a regresar después a ese tema. Pero ¿quién es Tania? Queremos que nos cuente quién es Tania, qué Mm. hace Tania, cuál es la vida de Tania. Bueno, pues yo, primero que todo, estoy casada, tengo una familia maravillosa, puedo decir, porque tengo un esposo muy bueno, llevo 25 años de casada, felizmente casada, gracias a Dios, y tengo dos hijos, tengo un hijo de 23 y tengo una hija de 20. Tengo un hijo que está próximo a graduarse ya el otro año de la universidad y mi hija que está estudiando medicina. Trabajo, aunque todo el mundo dice que no trabajo, trabajo. Y no es mi empresa como todo el mundo piensa, no es empresa mía, yo soy empleada. No, trabajé muchos años, muchísimos años en Telefónica, desde su inicio. Fui la empleada número 11 en Telefónica. Y cuando mi hija nació, porque tuve a mi hijo estando en Telefónica, eh, sentí que no le estaba dando el tiempo. Entonces decidí renunciar y me contrató una empresa que le daba servicio a las empresas de telecomunicaciones. eh, y entonces fue cuando yo les dije, sí, trabajo para ustedes siempre y cuando yo tenga mi horario, tenga mi espacio, tenga mi tiempo. Y la verdad que les puedo decir que eso fue hace 20 años, porque 20 va a cumplir mi hija. Y les he abierto empresas, les he cerrado operaciones, manejo Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, bueno, manejo muchos países de Latinoamérica desde Guatemala. Luego vino el tema de home office, pero yo lo manejaba desde hace años. Entonces, gracias a Dios he tenido el tiempo para estar con mis hijos, para trabajar, para hacer mi deporte. Así que sí, trabajo. Pareciera que no, ¿verdad, Tania? No. No, pero sí, la verdad es que tener esa facilidad también, ¿verdad? De Sí, poder hacer sí. con el tiempo uno muchas cosas, creo que es importante. Tania, antes de entrar en el tema de correr, que es nuestro principal objetivo en este programa, eh, ¿cómo son esos 25 años de matrimonio? ¿Cómo son? Porque tristemente pasamos a esto ahorita, antes de que usted nos cuente. Cada vez duran menos los hogares, o sea, hay hogares que se desintegran, unos más rápido que otros, otros algunos años. ¿Cuál cree usted que ha sido el éxito? Porque no hay secretos en esto, ¿verdad? Pero hay una receta fantástica que puede funcionar. ¿Cuál es la receta de Tania para esto? Yo creo que la receta nuestra ha sido que hemos puesto a Dios como el tercer integrante de nuestro matrimonio. Desde que nos casamos con mi esposo, sabíamos, o sea, yo creo que todos los matrimonios y todos somos personas imperfectas. Él tiene sus errores, yo tengo los míos, pero cuando nos tomamos de la mano de Dios y todo lo ponemos en sus manos y hacemos que Él sea el centro de un hogar, el centro de una vida personal, el centro de en mi rol como mamá y como esposa, yo de verdad, yo les digo con mucha humildad, yo todos los días de verdad yo me hinco
y lo doy gracias a Dios. A mí una vez me decía alguien del grupo que molesta mucho, y ya vas a ver quién es, que nos tira agua. Me decía, sí. Y ¿viste? Porque siempre me está riendo. Y yo le digo, mire, no porque me ría quiere decir que no pase problema. Es que yo siento, porque yo me levanto y digo, tengo vida, voy a ir a entrenar, hago lo que quiera, tengo a mis hijos con bien, me duermo con paz, me levanto contenta. Entonces, a pesar de los problemas, todo es positivo, la balanza es positiva y así es en el matrimonio. A veces tenemos problemas, a veces tenemos malentendidos, a veces tenemos discusiones, pero cuando tenemos a Dios y cuando realmente y genuinamente amamos a la otra persona, por amor, a veces nosotros también generamos cambios. Entonces creo que eso es, ¿verdad? Muy bien, sí, y es que yo creo que a todos nos funciona conocer esto, pues, porque llegar a cierta cantidad de años en el hogar, con hijos, con trabajos, con subidas, bajadas, porque así pasa, ¿verdad? Así es. Pero sí, yo por lo menos nunca he visto a una Tania molesta. O sea, tenemos de conocernos alrededor de... ¿Cuántos años tenía yo, una chiquitito? Yo no tenía 9, 10 años, tal vez. Tal vez alrededor de unos 11, 12 años, tal vez, ¿verdad? Sí. De conocer. La verdad es que siempre he visto en Tania una actitud muy positiva y eso es algo que yo siempre lo he recalcado con algunos que he platicado también de cómo podemos contagiar a otros con cosas buenas y con cosas malas. Pero ahí entra nuestra actitud, lo que usted decía. Uno puede tener el mundo aquí encima, pero eso no quiere decir que uno va a estar en una esquina abrazándose, ¿qué hago? No, o sea, también es importante una buena actitud ante esas situaciones o desafíos. Y creo, y soy muy fiel creyente de esto también, de que una actitud correcta hace que los problemas se puedan resolver de una forma más práctica, ¿verdad? A veces tal vez no en el momento que uno quisiera, pero creo que permite eso, porque si no empiezan esas fricciones, ¿verdad? La fricción de que yo estoy molesto, voy a molestar a mi pareja. Yo estoy molesto o estamos molestos, vamos a molestar o incomodar a nuestros hijos. Exacto. Y rebota, ¿verdad? Es una situación que va rebotando, pero tener esa actitud de siempre no estar contento, como dice Casabos, ¿verdad? Que por qué siempre estar riendo, pero es parte de, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que este programa también tiene una finalidad de extraer todas las cosas buenas de alguien que también podemos imitar, ¿verdad? Que podemos poner en práctica nosotros también y decir, bueno, ¿por qué no intento hacer yo lo mismo? Creo que a todos nos puede funcionar. Usted tiene 25 años de matrimonio. Sí. ¿Su esposo no corre? No. No. ¿Cómo hace? Porque realmente hay parejas que realmente no aguantan ese ritmo de que o a veces el esposo siempre se queda durmiendo y la esposa se va, o es al revés, el esposo se va, la esposa se queda durmiendo. Sí. ¿Cómo han logrado ustedes compaginar esto? Porque muchos de los viajes que han hecho también los han hecho juntos, pues, para poder... Es oficial. ¿Cómo hacen para que pueda compaginar esto? Mire, fíjese, Estuardo, que nosotros, bueno, mi esposo es una persona tranquila, él es una persona, es totalmente lo opuesto a mí. O sea, él es una persona, yo soy muy hiperactiva, yo tengo que estar haciendo de todo, yo me levanto temprano cuando vengo a entrenar, llego a mi casa, desayuno, me pongo en la computadora, si tengo que ir al súper me voy a mediodía, regreso, y él me dice, él necesita pausas que yo a veces no tengo, pero es porque somos distintas personalidades. Entonces, hemos aprendido y recibimos una vez un curso de matrimonios donde hablaba de las personalidades y donde hablaba de los lenguajes del amor. Y realmente yo creo que como es en la educación de colegio, también uno como matrimonio o como padre no quiere decir que eso lo va a hacer tener éxito, no, porque como yo siempre digo, somos imperfectos y siempre cometemos errores, pero uno tiene que estar leyendo, uno tiene que estarse informando, uno tiene que estarse nutriendo, así como se nutre con la comida, así como cuando corremos nos metemos un gel porque necesitamos activarnos en los matrimonios y también es válido. Y fíjese que yo he aprendido a saber cuáles son las cosas que a Luis, por ejemplo, le
le dan una satisfacción grande. Por ejemplo, yo, aunque no lo crean, a mí no me gusta el jardín. Yo odio los jardines. O sea, yo no puedo hacer. Y mi esposo ama las plantas. Él podría ir al vivero los días. Yo odio ir al vivero, lo odio, porque le se poner, mira, esta es la no sé qué, este es de sol, este es de sombra, yo solo lo miro, digo, voy a ir al vivero, pero he aprendido, o sea, él me dice, mira, ¿vas a ir a correr? Sí. Y él siempre me dijo, mira, Tania, yo te voy a apoyar. Lo único que te pido es que el fin de semana a mí me gusta que desayunemos juntos. A él le encanta que yo llegue, por ejemplo, a las 9, él me espera y me dice, ¿vas a venir? Sí. Y que nos sentemos en la pérgola y que tomamos café y nos dan las 11:30 de la mañana platicando. Él ama eso. Entonces, ¿qué he hecho yo? Adrede. Y por eso es que me encantó correr aquí, porque digo, por mucho tiempo que tenga, yo llego a una buena hora para complacerlos y que desayunemos juntos. Y a veces me dicen, mira, que nos vamos y yo les digo, mucha, yo no puedo, porque es el tiempo que Luis me demanda y que yo se lo voy a dar por amor y porque sé que a eso le gusta. Llego, me baño y a veces el sábado, entonces viene él y me dice, mira, podemos ir al vivero. Y yo, y yo le digo, ¿y cuánto nos vamos a tardar? ¿Y a qué vivero vamos a ir? Porque a veces él empieza, mira, fíjate que abrieron uno, porque a mí no a la antigua San Lucio, sábado a San Lucio, vamos al de la zona 10, pues y yo, ¿qué es esto? Entonces, hemos aprendido a que yo también sacrifico ciertas cosas que no me gustan y que la gente se toca al vivero, que voy al viernes, ay, sí, qué bonita la planta. Y lo peor es que se pone, mira, de dos, ¿qué más te gusta? Porque yo las miro idénticas. ¿Sabes? Pero entonces yo hago eso por amor a él. O sea, si me oye, lo voy a poner a escuchar, se va a matar de la risa. Y lo hago por él, lo hago porque lo quiero. Entonces, él, ¿cómo me ha acompañado? Porque yo en la carrera también he hecho cosas adrede. Él sabe lo que a mí me encanta. Él sabe que yo cuando regreso a correr y que a veces entrenamos, regreso y mi estado de ánimo así me dice, a vos quien te sube el tanque, esa es tu y quien te lo baja cuando te pone mal, cuando yo sé que te planifico, porque tu carita está así. Entonces, él sabe que ese es mi tanque y yo conozco los de él. Entonces, adrede, aunque a mí no me gusta, yo trato de estar con él en lo que le gusta y él de estar conmigo. Y creo que eso es lo que muchas veces implica sacrificios en un matrimonio que no nos puedan gustar, pero que por amor los hacemos, no porque nos cuesten, sino porque veamos a nuestra pareja feliz. Así es. No, y es que, ¿y por qué abordamos esto? Porque al final del día solo vemos o nos centramos en un entreno o en una maratón. Y sí, qué bonito, pero el que hay detrás de en una familia, ¿verdad? En alguien con responsabilidades, en alguien que no le gustan las plantas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Es algo... Me gusta verlas, pero es que cogerlas y él se pone hasta a sembrarlas, pues. O sea, yo digo, Dios. Y a veces dice, pásame el espalda, ayúdame a entrar. Y es una cantidad, esto es que él viene renovando las plantas en mi casa acá. Yo digo, pues si están bonitas, digo yo, pero bueno. Sí, es seguro que es el pasatiempo de él, pues. Eso es lo que le gusta. Pero esa parte, lo que usted dice, Tania, es bien bonito, porque al final del día es triste, pero alguien puede pensar en solo lo que a mí me gusta. Y ahí es donde entran muchos problemas, cuando uno no es flexible y no quiere soltar uno un poquito también de lo que a otra persona le puede gustar. Entonces, hacer eso, ¿verdad? Aunque usted dice no, pero va, lo hago. O sea, también complace a la otra persona. Entonces, eso hace que al final del día ambas partes estén contentas. Sí. Entonces, yo creo que esa es la clave que podemos utilizar. Siempre dar también. Si queremos recibir, tenemos que dar. Así funciona. Entonces, para que podamos tener esa conexión y que usted no se venga a correr pensando que su esposo se quedó molesto porque se vino, yo creo que es la peor sensación que alguien puede tener, ¿verdad? No. O saber que va a regresar y que va a estar molesto. Sí, claro. Entonces, pero saber de que, por ejemplo, le encantaría como es la persona que usted es después de un entreno, así se van todos a tomar café, pero si usted ese sábado pasa por alto lo que a él le gusta, o sea, creo que al final del día también uno no cumple, ¿verdad? Así es. Y por eso es que a veces les digo, mira, vamos el jueves, por ejemplo, después del entreno. Desayunemos, por ejemplo, porque yo sé que él ya se va a la oficina, pero para mí el tiempo que estoy con él
sé lo importante que es que yo esté con él, que cocinemos, hacemos panqueques, yo llego, me baño rápido y nos ponemos a hacer los panqueques, que yo hago el tocino, desayunamos, nos vamos y es lo que le gusta estar así como estamos ahorita, sentaditos, platicando la semana, que mira, y nos da a veces mediodía. Y otra vez me quiero ir a dormir. Y después viene, bueno, ya como ya te bañaste, solo cambiate y vámonos al vivero. Entonces, son sacrificios, pero son sacrificios que uno hace por amor. Sí, no es nada que pese. Ya sé que le vamos a regalar. Entonces, una suma Z le vamos a regalar a él. Y las de los 21 nos regalan bastante. No. Y es raro que a una mujer no le guste, pero se da. Sí. ¿Cuál es su pasatiempo? Aparte de correr, tiene que haber algo por ahí que... Mire, me gusta, yo estuve mucho tiempo en un grupo que se llama Papás a Prueba de Todo, que es cómo lidiar con hijos y cómo aprender a ser uno papá, porque no hay libro y no hay... Y con Papás a Prueba de Todo hemos hecho seminarios y a raíz de que empecé a participar en ese grupo, me encanta leer. Leo muchos libros, digamos, constructivos, no leo novelas. Sí. Leo, por ejemplo, no sabe ni quién es Memín. No sé quién es Memín. Melin, dije, no, leo mucho, digamos, libros para mis Le voy a enseñar quién es Memín. Le voy a enseñar. ¿Melín o Memín? No, Memín. Memín sí tuvo que haberlo visto. Lo vamos a ¿Quién es Memín? Le vamos a enseñar Memín. Entre sus lecturas, Memín Pinguín. Memín. Sí. Ajá. ¡Ay, no! Las historietas de Memín. Pero me gusta mucho leer esto y mi pasatiempo favorito creo que es estar con mis hijos. Pasar tiempo con mis hijos. Cuando llega mi hija, dejo de hacer todo por estar con ella, o mi hijo que ahora está afuera. Gracias a Dios por las redes, que a veces son buenas y a veces no son buenas, pero con él me llama en cualquier momento y me pongo a platicar con él, o mamá, ¿qué estás haciendo? O mamá, ¿ya saliste? La verdad que yo siento que tengo una vida buena, gracias a Dios. Tengo una vida buena, tengo un buen esposo, tengo un equilibrio con mi trabajo. Lo que no le conté fue que, por ejemplo, cuando yo decidí irme de la empresa donde estaba, como es Dios, ¿verdad? Porque fíjese que me habían ofrecido una posición regional y yo sabía el trabajo que eso iba a implicar. Y ante los ojos de cualquier persona hubiera sido tomarlo. Y me lo dice todavía uno que fue director país de Guatemala, me dice, Tania, si usted hubiera tomado eso, ¿a dónde hubiera llegado? Y yo le digo a él siempre, mire, Estuardo se llama también. Mire, Estuardo, le digo, existen oportunidades buenas, pero muchas veces no son las mejores. Y en ese momento no era la mejor para mí. Porque yo sentía, y fíjese que mi esposo, de verdad, y él siempre me dijo, yo nunca voy a interferir en tu vida profesional, porque no quiero que mañana digas que por mi culpa no te realizas. Si renuncias, ese es tu problema, es tu decisión, tú haces lo que quieres. Y el haber tomado esa decisión en ese momento donde puede implicar un crecimiento, sí, tal vez sería otra mi historia que no conozco hoy, pero hoy yo le puedo decir que regreso en el tiempo y de verdad que yo agradezco el haber tomado la decisión de quedarme con mis hijos porque los aproveché, estuve con ellos. Si tenían que ir a clases de natación los llevaba, si tenían que hacer tareas, pues yo me ponía con mi computadora y a la par de mis hijos haciendo sus tareas, pero creo que el convivir, el haber pasado tiempo con ellos, el estar ya hoy en una etapa, porque sabe que a mí me encanta escuchar, digamos, a todos los patojos que vienen aquí, que tienen hijos chiquitos o que están por casarse o que tienen piñatas, y yo regreso y yo digo, cuando yo estuve en esa etapa, porque ya esta es una etapa de la vida, estoy en una etapa donde ya mis hijos no están en casa, donde ya son adultos y ellos empiezan a tomar decisiones, obviamente siempre los apoyamos en todo, pero el haber estado con ellos, el haberles dado ese tiempo,
creo que es lo que me hace hoy decirle que siento que tengo una vida plena. Plena, no perfecta, porque ninguno la tenemos, pero tengo una vida plena, gracias a Dios. Y eso pero eso lo hace uno mismo, o sea, Sí. usted bien dijo, uno puede tener ahí oportunidades que tal vez en su momento no son las ideales, y hay decisiones que en su momento también no son ideales, y el curso de la vida puede ser distinto, totalmente distinto. Y es ahí donde vamos a abordar uno de los primeros temas de esta conversación, y es los balances, ¿verdad? Cuando alguien empieza, ahora sí vamos a centrarnos al tema de la corrida, cuando alguien empieza a correr y piensa que ese es el único mundo que existe, y entonces piensa que solo a eso le va a dedicar el 100% de sus energías, sus recursos, empieza a alejarse de muchas cosas, pero no es lo correcto, ¿verdad? O sea, claro, hacer deporte es fantástico, prepararse y entrenarse para un evento, si alguien se está preparando para correr sus primeros 5, 10, 21, 30, 42, etcétera, pero eso no significa el aislarse, ni de los amigos, ni de la familia, ¿verdad? Es un balance. ¿Cómo hace Tania para mantener ese balance? Porque aunque ya los hijos están grandes, pero hay alguien por el cual usted también está pendiente, que es su esposo, pero ¿cómo funciona ahora ese balance? Porque antes no había mucho ese balance con la corrida. Antes no existía ese balance. A ver, retrocedamos un poco en los años. Yo conozco a Tania alrededor de unos 10, 12 años más o menos. Al principio era como nuestra paciente en la clínica por lesiones deportivas. Yo conozco a una Tania que corría casi que todos los días la distancia que... a mí me tocan 30, yo me voy. Me tocan 20, yo me voy. Me tocan 100, yo también me voy. O sea, no existía ese balance al principio. Cero. Y la recurrencia en la clínica por lesiones era muy continua. ¿Cómo es ese balance ahora? Fíjese que yo creo que exactamente lo que usted dice, Estuardo. Mire, cuando yo empecé a correr, yo corría porque exactamente alguien me dice, mira, mañana voy a correr 10, ¿quieres que te acompañe? Sí. A los 2 días venía alguien y me dice, mira, me tocan 20 porque yo me estoy preparando y vas a correr una maratón. Para mí las maratones yo las merezco en mi vida, nunca voy a correr yo eso, pero te acompaño. Cuando yo empecé a acompañar a la gente, vino alguien y me dijo, mira, Tania, tú deberías de correr aunque sea una maratón en tu vida, pues si acompañas a toda la gente y nunca has corrido una. Pero era eso, o sea, yo por eso venía con usted y efectivamente yo conocí a Estuardo desde hace muchísimos años porque me lesionaba y es porque no tenía un orden y una estructura. Yo creo que en la vida, sin llegar a la rigidez y sin llegar a los extremos, yo creo que uno tiene que tener lo que usted está viendo, el balance en una corrida que es constancia, disciplina, un entreno dirigido. Y por otro lado, también tener el balance de poder y tener, como me dicen mis esposos, es que vos no puedes decir no. O sea, ¿por qué no decís no puedo? O sea, y a mí sí me costaba cuando como yo ya en ese entonces todo el mundo decía, ay, no, mira, correr la historia, me acompaña, ay, lo voy a decir a Tania. Y yo no decía no, iba, entonces venía una lesión, venía otra lesión y ahí venía yo con Estuardo, Estuardo, estoy lesionada, entraba y me decía, Estuardo, usted está sobrecargada, ¿qué hizo esta semana? Me miraba y casi me mataba y yo seguía en lo mismo. Y creo que el tiempo, el cuerpo y se lo va diciendo a uno, ¿verdad? Que no es necesario llegar a esos extremos. Yo creo que uno lo tiene que hacer. Y a mí porque me gusta, o sea, a mí me encanta correr. A mí me dicen, mira, vamos a correr. Yo divago y siento rico cuando corro con alguien, siento rico también cuando voy sola. Y voy hablando conmigo misma, voy pensando y lo que a cualquiera le pueda pasar, yo disfruto de cualquier manera. Entonces, ¿qué pasó? Que las lesiones me vinieron efectivamente por no tener un orden, por no tener una guía. Yo lo hacía solita y sin que nadie me dijera no. De hecho, mi primera maratón, yo vine con Estuardo, fui remendada de tapes, porque fui remendada, o sea, no tenía pura momia en mis piernas que no tuvieran tapes. Pero no tuve un entrenador, yo lo hice solita. Yo regreso en el tiempo y digo, ¿cómo pude haber hecho yo esa carrera?
Cuando yo corría lo que quería, hacía lo que hacía, me acuerdo que una vez me dijeron, mira, para que vayas a Nueva York, por lo menos tienes que correr 30 kilómetros. Dije, ¿y quiénes van? Va tal y tal persona. ¿Y cuándo lo van a correr? Yo voy con ustedes. Pero qué hidratación, qué preparación, qué un sueño, yo nada. Por eso fui remendada y por eso iba, yo no sé cómo la terminé. O sea, yo te vi, y usted me agarró 2 semanas directas a cuidarte. Pero creo que sí, que en la vida se necesita un balance y siempre una guía. O sea, al final esto lo hacemos porque gusta. ¿Cuántos años tiene Tania corriendo? Sí, corriendo. A ver, yo empecé a correr cuando estaba en la universidad, tenía como 18 años. ¿Y tiene ahorita? 52. A mucha honra. A mucha honra, feliz 52 años. 18 años. Corría 5, 10, claro. Nunca medias maratones, nada, pero me gustaba. Fíjese que yo estaba en la universidad, yo me fui y me puse bien gordita. Yo llegué a pesar casi que 165 libras estando en la universidad. Entonces, los papás... Eso peso yo. No, y Estuardo, y mi mamá me decía, mi hija, entonces tenía una amiga allá y me decía, Tania, mira, venite, vamos a caminar, yo voy a trotar. Y empecé a trotar con ella y me encantó. Entonces corría 5K, 10K, en la universidad hacían 10K, que era lo más que yo corría, pero ahí empecé y ahí me empezó a gustar. ¿Cuántas maratones lleva? Llevo 11. 11. Y de esas 11, ¿cuál es su favorita? Ay, depende, diría. ¿A qué se refiere con favorita? Porque yo creo que cada una tiene una historia, Estuardo. O sea, yo no puedo decir, creo que la que más he disfrutado, no sé porque hay varias, o sea, no sé si es la que más he disfrutado, porque ahí va a recibir las 6 estrellas, porque iba con 0 presión. Yo me acuerdo cuando hice Londres el año pasado, había hecho el Dopey Challenge en enero, hice Boston en abril, y cuando fui a Londres, yo me recuerdo que dije, yo ya voy a recibir las 6, ya voy a cumplir algo. Mi esposo no se pudo ir conmigo, se fue mi mami, entonces iba a hacer un viaje solo con mi mami. Iba demasiado tranquila. Y cuando empecé a correr, realmente dije, bueno, aquí a mí me importa el tiempo, yo aquí lo que haga, pero yo lo que quiero es recibir y me la mega disfruté. O sea, yo creo que porque no llevaba 0 presión, 0, en esa sí, de verdad, te Dios que no era ninguna presión, la disfruté muchísimo. Londres fue la carrera que más disfruté. Ahora, en cuanto a disfrutar del recorrido y de lo bien y fuerte que me sentí. En cuanto a disfrutar por orgullo, creo que fue este año Boston cuando me pasó lo de la lesión, porque me dio una enseñanza de mucha humildad que no tenía, y creo que a veces, por eso yo digo que no son problemas, sino que a veces son pruebas que Dios a uno le pone. Y fíjese que siempre le digo, ay Señor, cuando yo me esté saliendo de donde quieres que me vaya, alinearme, de la forma que sea, yo lo he pedido. Entonces, si yo lo pido, tengo que recibirlo. Y yo me fui muy confiada, yo iba tranquila, yo dije, ay, ¿para qué me voy a poner? Ya es segunda a Boston. Y clac. Cuando me pasó esto en el kilómetro 17 y yo dije, no voy a poder terminar. Mire, yo solo le dije, Señor, ayúdame, por favor. Y yo solo sentí de verdad que dije, tengo que ser humilde. Yo ya no tengo que pensar en tiempo, yo tengo que terminar esto. Entonces, de la que más orgullosa y tal vez en la que más tiempo he hecho y la que más me ha costado, pero la que más valoro es esa. Y es que es importante, recibime esto, por favor, pasáselo a la cara. Lo más importante en este tipo de situaciones, que es ahí donde hablamos, balance más no ser confiados. Sí. ¿Verdad? Sí. Es que ese es un problema, porque el corredor por naturaleza debe de ser minucioso. Sí. ¿Verdad? Y no dejar nada como que a la suerte, ¿no? Sí. O sea, a ver qué tal. Sí. O a ver qué pasa. Es un error grave. Así lleve no importa 10 o 20 maratones, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese Boston? ¿Qué pasa en este Boston?
creo que pasaron muchas cosas, o sea, me confié, vi el clima y yo siempre llevo el pantalón para dejar tirado, dije, ay, no hace mucho frío, solo llevo arriba. Empezó a lloviznar, yo empecé a temblar, error, como usted me dijo, y tiene toda la razón, errores de principiante y errores que no sé por qué, o sea, que yo el día de hoy digo, ¿por qué hice todo esto mal? O sea, llegamos llevaba mi capa, que usted lo pone hasta en la hojita que nos entrega. Yo dije, capa, si me dice que va a llover. La llevé, la dejé en el hotel y yo, capa, que voy a andar cargando tanta cosa. Llegamos con Susi, me acuerdo que llegamos y yo estaba en la fila del baño y empieza a llover y los tenis se me empiezan a mojar y vi una capa tirada y la recogí y me la puse en los zapatos, en lo que hacía la cola para entrar al baño porque las piernas las tenía congeladas. Yo me fui a sentar, yo lo que quería era agarrar calor porque no escuché cuando llamaron mi número, mi corral. Cuando sentí, ya había pasado mi corral y me fui y del tent donde uno está a donde uno sale en Hopkinton se camina como un kilómetro y piquito para llegar. Yo ni lo había empezado a caminar. Cuando llegué, ¿cómo no pensé? Bueno, ya estoy aquí, ¿qué importa que salga atrás? Ni siquiera calenté. O sea, me dijo la señora, usted ya salió a su corral, váyase hasta enfrente y salga. Yo me fui enfrente y empecé a correr. No calenté nada. Cero. Yo sé. No tengo que contar porque eso no se hace. Sí, no, es que... Eso no se hace. Eso es confiarse. Eso es... no sé si eso fue lo que detonó esto. Usted lo sabrá mejor. No sé si esto fue lo que lo detonó. Creo que sí, o sea, al final hice todo lo que no tenía que hacer. Sí, es que al final del día hay una diferencia entre tener confianza y ser confiado. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? El que tiene confianza, no, pues hice todos mis entrenos, tengo mis geles, llevo mi ropa para dejar tirada, tengo mi capita, va confiado, va con la confianza de que es. Pero cuando uno soy confiado, se descuidó y deja uno muchas cosas a ver qué pasa. Entonces es un detonante. En este deporte son cosas que las más pequeñitas hacen una gran diferencia. Pero entonces, al final, es una enseñanza y esto es bueno que lo hablemos porque a veces alguien puede pensar de que va a hacer las cosas a la ligera, todo se tiene que dar de una forma rápida y a veces no funciona así, ¿verdad? Sí. Tiene sus pasos a seguir, ¿verdad? Como una receta que no se puede alterar. Así es, totalmente. Sí, yo creo que cuando usted hablaba de ese balance, uno a veces dice, no, yo no me voy a ir a este extremo, pues, y se empieza a relajar, pero hay cosas que no son negociables. Digamos, en la corrida hay cosas que no son negociables. El entreno. O sea, es lo que yo digo, pues, o sea, no puedo pedir milagros si yo no he puesto de mi parte. Yo no puedo pedir, por ejemplo, querer correr, y yo se lo he dicho a mucha gente de aquí, los que ya saben quiénes son, que me dicen, es que yo ya quiero clasificar a vos, y luego, mira, ¿cuál es tu prisa? ¿Cuántos años llevas de correr? ¿Cuántos años? O sea, todo tiene un tiempo y en todo se adquiere una experiencia. Yo les digo siempre, no hay que comer ansias. Cuando lleguen a mi edad, después de los 50, hasta abajo, echas, ya pasó, ya. Pero para llegar a eso, es lo que usted dice, hay cosas que no son negociables. Uno tiene que entrenar, uno tiene que tener constancia, uno no tiene que ser dejado. Mi lección está aprendida con esto que me pasó. Y son cosas que se tienen que hacer en el entreno, la constancia, la disciplina, el sueño, hasta el sueño, pues, que es una cosa tan tonta, pero a mí me ha pasado, Estuardo me lo dice, anoche se desveló. Y es cierto, me desvelo mucho una noche, o me tomo mis vinitos, que Estuardo a veces me dice, se tomó sus vinos, ¿verdad? No puedo pretender hacer un buen si yo no puse de mi parte.
¿verdad? O sea, Claro, sí. es así. Y no quiere decir que uno no lo vaya a hacer, No, claro. pero al final del día es eso que hablamos, es una medida equitativa. Sí. Es una medida equitativa. Sí. Una parte para acá, otra Sí. parte para acá y otra parte para acá. Entonces, cuando todo se combina, funciona mejor. Sí. El problema está en que volvemos a eso, ¿verdad? Nos descuidamos. Y el corredor por naturaleza ya sabe que el que ya tiene ciertos años corriendo, están los que están empezando a correr y ven como que muy rígido, o sea, como que, no, pero ¿por qué tanta metódica? Si solo es correr, no es solo correr. O sea, cuando ya uno lo hace de una forma en la que se va a preparar para un evento, desde el hecho de poder tomarse sus sueros en el momento adecuado del día, su hidratación, lo que va a comer uno durante el día, todo eso hace una gran diferencia al día siguiente. Sí. Yo les digo a todos, el fondo, el día que toca hacer su fondo largo, no depende solo de lo que hicieron el viernes, depende de lo que hicieron días atrás. Claro. ¿Verdad? Entonces, y ahí era donde volvemos a hablar de la importancia de tener una guía, ¿verdad? Sí. De la importancia de tener una guía. ¿Por qué? Porque si alguien está empezando a correr, pues que busque guía. Que busque a alguien que le asesore, que le ayude, que le diga en base al tipo de persona cuánto puede correr, cuánto no puede correr, hasta dónde puede llegar, qué no puede hacer en su momento. Pero para eso están las personas que entrenan a los corredores. Entonces, el que pueda y que tenga la capacidad de hacerlo, pues que busque a alguien, ¿verdad? Sí. Para que tenga esa guía. El problema a veces es que alguien baja una guía de un entreno generalizado y pues sí, podría funcionar. Hay algunos que les va muy bien y lo pueden hacer, pero habemos otros que necesitamos más estructuración. Y entonces cuando no existe esa estructura, aparecen de repente o muy continuas las lesiones. O no sabemos qué nos está pasando, o no sabemos qué distancia sería la ideal para uno, o si realmente uno en ese momento está preparado para hacer un evento o no está preparado. Más ahora que esto explotó ahora, explotó, y qué bueno. Sí, qué bueno. Y aparte qué bueno porque hay muchas personas activas. Sí. Eso cada vez veo uno más gente en la calle trotandito, caminando, corriendo. Pero eso es buenísimo porque hay mucha persona activa y eso es saludable, ¿verdad? Porque hay muchas personas que están trabajando contra muchos problemas, no solo físicos, mentales, sino emocionales. Entonces eso hace que la sociedad en general esté mejor. Sí. Pero se necesita una estructura también, ¿verdad? Entonces al final del día sí es importante. Por eso hablamos mucho en este episodio del balance. Y aquí vienen los balances. Ahora pensando en, por ejemplo, está la idea de que muchos, por ejemplo, quisieran correr todos los días. Aunque a alguien como usted que le encanta, yo, por ejemplo, si me preguntaran si tuviera la capacidad genética de correr 21 kilómetros todos los días, sí, me encantaría. Me encantaría salir a las 5 de la mañana, correr 21 kilómetros, regresar a la clínica y seguir con mis actividades. En mi caso no es posible. Habrán algunos, pero muy contados, que tienen esa capacidad genética de, primero, no lesionarse, porque esas cargas continuas lesionan. Segundo, pues obviamente tener la capacidad física de poder lograr este tipo de actividades. Entonces, uno debe de, como usted bien dijo, el corredor, y yo se los mencioné en su momento, todo aquel que quiere empezar a correr, más en este deporte de correr, tiene que ser humilde. Ay, sí, mucha humildad. Porque al final del día tiene que enfrentarse a las limitaciones. Y aquí entra una de las más grandes, que muchos carecemos de ella, y yo me cuento entre ellos, en las velocidades. Ay. Hay corredores que que son por naturaleza, corren y son rapidísimos. Y corren 5 rápidos, corren 10 y son rápidos, corren 20 y son rápidos. O sea, pero es un grupo muy pequeño. Claro, si uno logra trabajar, es muy posible que vaya haciendo esas mejoras, pero el problema es cuando todo se centra alrededor de la velocidad y la velocidad. Y fíjese, esto es lo que a mí me encanta, de verdad, y creo que es yo se lo decía a alguien
eso es lo lindo de este grupo que usted ha hecho, que todos encontramos gente afín que corre como uno. Yo no puedo pretender, y creo que eso, lo que usted dice es muy importante. Dos cosas me venían a mí a la mente. Uno, cuando usted hablaba de una persona que quiere correr todos los días, es como la persona que dice, no, yo quiero hacer CrossFit, yo quiero hacer correr, yo quiero hacer pesas, yo quiero tener músculo, yo no quiero perderlo. O sea, yo creo que cuando se corre, y yo lo he aprendido, porque por eso también creo que lo va dando la experiencia, hay ciertas cosas como usted dijo, que a mí tal vez me funcione y que a usted no, y a otros sí le puede funcionar, claro, porque aquí no hay receta. Pero, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho mis clases, digamos, que recibo aquí, porque no son de impacto, pero siento que fortalezco, siento que estiro. Yo me recuerdo cuando fui al DOPI, que me lesioné, yo no corrí, o sea, no hice, pero estuve aquí en clases todo el tiempo. Y esas clases que no fueron de impacto, que no me lesionaron, me ayudaron a terminar esa maratón. Entonces, yo creo que uno tiene que ser muy consciente y nuevamente, como usted dice, recibir una guía de si no corro, los días que no corro, cuál es el ejercicio ideal, idóneo que tengo que hacer para que no me afecte en la corrida y no cause una lesión, porque muchas veces no es solo la corrida, es porque yo un lunes o un miércoles o un viernes hice algo que tal vez me dio un jalón en algo, estoy hablando por hablar, y no fue necesariamente la corrida. Entonces, es el plan integral que creo que uno tiene que tener también de saber qué puede hacer adicional si se está preparando para un evento, ¿verdad? Y ese era uno. Y el segundo, ¿qué fue lo último que dijo ahí se me fue? Bueno, eso. Ya se me va a venir. Ser humildes. Sí, y de verdad, eso es otro punto. O sea, las velocidades que ¿sí? Usted decía. Miren, yo sí he aprendido que uno tiene, si lo que estamos haciendo aquí es los que lo hacen por salud, los que lo hacemos porque queremos correr, los que se hace por una competencia, como bien lo dicen y está dicho por muchos, que la competencia sea contra uno mismo. O sea, el querer romper unos récords. Y a veces la meta no necesariamente tiene que ser velocidad, no tiene que ser necesariamente romper un récord. Yo le decía a Estuardo que quisiera hacer cosas diferentes que no impliquen necesariamente un PR, que no impliquen necesariamente romperme un récord, sino que retos que sean diferentes y que a mí me emocionen. Por ejemplo, que le dije la vez pasada, que eso no lo vamos a decir, pero son retos que yo quisiera que me emocionaran y que no tienen que ver con tiempo. Simplemente son retos distintos. Y creo que es donde se rompe eso de la velocidad y el que yo quiero, porque lo que usted dice, hay gente que genéticamente lo trae y si yo me pongo a comparar, por ejemplo, con X persona que corre mucho más rápido y yo quiero llegar a ser como esta persona, pero genéticamente, y yo tengo que pensar en genéticamente, tengo que pensar en mi edad, que ya tengo 52 años y que yo puedo ser más vulnerable a ciertas lesiones que un jovencito que está empezando. Entonces, yo creo que eso de la velocidad es el que empieza a verlo de esa manera, se empieza a frustrar, va a correr a corto plazo y no lo va a disfrutar. Es correcto. ¿Verdad? Sí, por eso todo esto nos ayuda a todos. La verdad es que desde que tuvimos la idea de hacer este programa, es eso, precisamente, enseñarle a quien lo vea lo que puede mejorar, lo que puede aprender, y la enseñanza de cada uno de los que estamos acá, pues, porque al final del día todos aprendemos de todos aprendemos. Hay corredores que tienen una fortaleza mental increíble, hay otros que tienen una resistencia y otros que, aunque sea como sea el día, ahí están. Al final del día, lo que queremos y nunca queremos olvidar de todo esto es disfrutar. Ay, sí. Ay. Al final del día, de eso se trata. Eso es. Porque imagínese, ahorita ponerle más carga a la carga que sí, de casa. No es funcional, no es funcional. No, porque al final, piense, por ejemplo, va usted a su maratón, que ha entrenado tanto. Por ejemplo, hay maratones como la que se corre este fin de semana, que es en Berlín. Sí. Y hace un esfuerzo grande, no solo por entrenar, sino por trasladarse a ese lugar
por el simple hecho de ir a correr. Pero encima de eso, venir frustrado, porque tal vez no alcanzó el tiempo que deseaba, y donde dejamos todo lo bonito que tenía Sí. ese viaje, más si fue con la familia. Ay, Entonces, sí. caemos en la situación de a veces de correr de una forma frustrada, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que queremos es siempre impulsar a que alguien disfrute el evento Eso que haga. es. Y entonces ahí entran las cargas positivas y negativas. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted se fue a Disney a correr? Como no llevaba una presión, se Sí. la pasó también Sí. y le fue muy bien. Sí. A diferencia de, no, es que voy con esto, voy con Sí. esto. Sí. A veces ese mismo estrés Sí. no deja que las cosas fluyan. Pero uno debería de ir siempre así, con esa mentalidad de írsela a pasar bien. Claro, lleva una estructura y también lleva en su mente un tiempo que desea hacer, pero libre de qué importa si sí o si no, al final del día. Lastimosamente, por ejemplo, de 50,000 personas que se inscriben a una maratón, hay un porcentaje bien alto que no termina la maratón. Estamos hablando de alrededor de 2,000 hasta 4,000 personas que no terminan una maratón por una lesión o por algo sumamente serio. Entonces, el hecho de saber que ya terminamos, nos dieron esa medalla, se va a abrazar con quien está, la familia, los amigos, los mismos corredores, eso es algo que uno debe de valorar. Así es. De sobremanera. Entonces, al final del día, lo que buscamos es siempre el balance. El balance va a estar en todo. En todo. El balance siempre está en todo. Entonces, cuando realmente mostramos esa medida equitativa en todo aspecto de nuestra vida, eso es como que, bueno, sí, es que tomar agua pura es sano. Sí, pero ¿qué pasa si de los 3 litros que le dicen que hay que tomar al día, yo me voy a tomar 10? Es peligrosísimo. Malísimo. Es peligrosísimo. Entonces, no aunque sea bueno, pero en un exceso, ¿verdad? Como no hay una medida equitativa, siempre va a ser malo, ¿verdad? O pretender que como esta semana no comimos lo suficientemente bien o no nos hidratamos un día antes, me voy a tomar 5 sueros, voy a comer, no va a funcionar, ¿verdad? No, y ¿sabe qué pasa? Que yo siento que, como todo, Estuardo, hay días buenos y hay días malos. Hay días donde yo digo, a la gran, si hoy fuera la maratón cuando entrenamos, si hoy hubiera sido la maratón, la rompo, porque me siento fuerte, terminé fuerte. Y hay días en que uno corre y dice, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? O sea, me puso 21, voy por el 10, se me sube el corazón, las piernas no me dan, me siento agotada, me siento agitada. Y yo creo que el que diga que nunca le ha pasado eso, de verdad es mentira, porque como todo, tenemos días buenos, tenemos días malos, tenemos que saber que si hoy es un día malo, no, pues hoy no voy a ir para correr. Y puede pasar también en una maratón. Sí, puede pasar en una maratón. Que un maratón dice, voy con todo. Y uno hace el checklist. Comí bien, dormí bien, vine bien, hice esto, corrí. Puerca, pero no era mi Y lo hemos visto en corredores profesionales. Por ejemplo, no se me olvida Tokio, la maratón de Tokio. Sí. Y uno ve a los élites que viven de eso, viven para eso. Sí. Comen, duermen, repiten, entrenan, comen, duermen, repiten, entrenan. Entonces, y uno ve a cierto kilometraje y uno los ve con el físico para eso, los ve fuertes y en el 28 empiezan a quedarse. Sí. Algunos hasta se desmayan y son corredores profesionales. Cuando yo corrí Tokio, el japonés que había ganado Boston el año anterior, en Tokio, cuando yo la corrí en el kilómetro 25, y con lo que usted dice, o sea, ¿cómo es posible? Pero si le pasa a los élites, nosotros que hacemos esto, que no vivimos de esto, es que esa es otra cosa, o sea, nosotros hacemos esto porque nos gusta. A mí me encanta levantarme en la mañana y decir, ay, me toca ir a entrenar y salir y lo que venga. Lo hacemos por diversión, lo hacemos por gusto, lo hacemos por salud. Entonces yo digo, y ponerse sobre esto una carga. Si esto es lo que nos tiene que liberar, esto es lo que tiene que decir. Sí, no cargar. No cargar. Sí, así es. No cargar. Sí, por ejemplo, y eso era lo que usted decía, van a haber días que uno dice, puchis, podría haber seguido. A mí me pasó hoy. Corrí 10 kilómetros cuando tendría que haber corrido más, pero no tenía batería para hacerlo. Así es.
me hidraté bien, comí bien, dormí pues relativamente bien, pero no, el No cuerpo era hoy así. dijo no. Así es. Y aunque el reloj decía Sí. altamente libre para poder entrenar, o sea, no, simplemente el cuerpo Así dijo es. no. Y a veces ese es un problema que nos pasa a todos. Sí, a todos. Pero cuando a veces no entendemos que también el cuerpo es hormonal, Ah, sí. ¿verdad? Alguien dice, no, es que no sirvo para correr. Puede ser que ese día se convierta en un mes Ajá. O ya de entreno tras ya entreno. no voy la otra semana. Sí, Entonces, y se va a pasar, ya no hay constancia. exactamente. ¿verdad? O puede ser que tengamos una racha Ay, sí. de que a veces el cuerpo dice, no, ahorita no. Y no, y no fluye la máquina, como dice uno, ¿verdad? Pero yo he visto corredores, por ejemplo, que a pesar de eso, ahorita que con el tema del COVID y que a muchos les dio COVID, algunos quedaron lastimados por esta cuestión, les ha costado. Y han luchado, y ahí van, y ahí van, y ahí van. ¿Por qué? Porque es algo que al final del día les llena, les gusta y se lo disfrutan. Y volvemos al mismo tema, que esto es algo que quiero que se quede grabado en la mente de la gente. El balance. Ay, sí. O sea, van a haber oportunidades que va a fluir y uno dice, qué bueno que hoy no era el día de la maratón, ¿va? Porque me hubiera llevado el río. Entonces, y hay otros días que, bueno, dice uno, ojalá si sea el día que vamos a correr. Pero pueden pasar muchas cosas. El clima, algo que comimos, los nervios, tantas cosas que se pueden dar. Pero al final del día es pasársela bien. Entonces, esas medidas, ¿verdad? Esas medidas tanto como en el día a día, en el hogar, si alguien está casado, con su pareja, con los hijos, ¿verdad? Esas medidas equitativas son funcionales. Sí. Son funcionales. Claro, si el descanso se va más para acá, obviamente cuando uno regresa a entrenar, usted lo ha vivido, pues, que se va de vacaciones un mes. Y que está bien, pero cuando uno regresa a correr, sí, es tieso, es otra historia, es otra historia. Entonces, cuando nosotros logramos mantener esa medida equitativa en sus puntos asignados y designados, yo creo que todo funciona bien, sí, todo funciona bien. Nos funciona el hecho de conocernos como corredores, porque obviamente venimos, es un grupo grande, pues da tiempo de saludarse, algunos se conocen más porque sí, porque ya tienen ahí un grupito, un subgrupo y que se conocen más, comparten más tiempo. Pero esto nos ayuda a no solo a conocer al corredor, sino también conocer las situaciones por las que ha pasado, cómo lo ha mejorado. Por ejemplo, ¿qué podría decir Tania después de ese Boston que corrió lesionada, que pasó frío, que se mojó? Que son cosas que por lo menos sí podemos evitarlas hasta cierto grado. ¿Qué piensa Tania ahora? Mire, yo lo que creo es que o sea, ya cometí muchos errores en este proceso. Con los errores que cometí, que son los que expreso, no volverlos a hacer. O sea, ahora yo ya digo, ya tengo que siempre había sido metódica en ese tipo de cosas. No sé por qué este año no lo fui, me confié, es no ser confiado. Y yo creo que lo que más aprendí de verdad es ser uno humilde, ¿verdad? No porque ya corrí 10, 15 o 20 o 5, porque uno cree que ya corrió y que ya ha corrido, ser confiado, ¿verdad? Uno tiene que aprender y ¿sabe qué otra cosa, Estuardo? A no afanarse uno por nada, porque el afán conlleva estrés y el estrés creo que baja el rendimiento. Entonces, yo fíjense que yo creo que emocionalmente también me desequilibró porque yo tenía que viajar un jueves y cancelaron los vuelos porque se inundó Fort Lauderdale y yo iba por ahí y Dietrich fue el que me escribió, Tania, ¿cuándo te vas? Yo me iba, o sea, yo ya estaba, no vas a poder salir, ¿pero por qué? Es que el aeropuerto está cerrado. Era viernes, a mediodía yo no tenía vuelo y yo corría lunes. Entonces estaba fuera de mí, pero me afané que no voy a correr, me voy a estresar.
Y de verdad, y cuesta a ustedes, porque yo ahora digo, ¿por qué me estresé tanto? No comí, no, yo creo que ni almorcé, eran las 5 de la tarde, yo no tenía vuelo. Ese viernes a las 7 de la noche conseguí un vuelo para irme sábado. Fue la primera vez que yo me fui tan cerca de una maratón. Yo llegué sábado, fui a la expo el domingo y el lunes corrí. Entonces, eh, eh, creo que uno no tiene que afanarse. El afán y el estrés son detonantes en cualquier cosa. Así funciona. Por eso, cuando uno maneja esos tiempos, que es difícil, porque es Sí. difícil, no es fácil, pero creo que al lograr controlarlos, creo que puede funcionar pues ciertas cosas. Claro, uno tiene una meta y dice, bueno, me cancelaron un vuelo, ¿qué voy a hacer? Pero al final del día no perderse los pasos que tiene que seguir Sí. esa receta para que al final todo funcione muy bien, ¿verdad? Así que esto ha sido una hora con el coach. Agradecemos mucho a Tania por el tiempo que ha estado con nosotros. Hemos aprendido muchas cosas que sabemos que no le gusta ir a los viveros, ya sabemos que no le gusta, las plantas todas son iguales. Entonces, pero bueno, eso es lo divertido de este programa, conocernos un poco más. Tania, una frase motivacional ahí para cualquiera que pueda ver el programa y que le pueda ayudar en su día a día. ¿Qué le diría? Yo les diría que disfruten todo lo que hagan, todo lo que hagan, que lo disfruten y que, sobre todo por lo que estuvimos hablando hoy, que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para, en la misma Biblia lo dice, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para, en este caso, entrenar, hay un tiempo para descansar. Entonces, démonos el tiempo de la estación en la que estemos. Así es. Muchas gracias, Tania. Así que esta ha sido una hora con el coach. Esperamos que puedan ver este episodio junto con los siguientes. Suscríbanse siempre al canal para que puedan tener ahí cada episodio en el tiempo que se va a transmitir. Así que muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Adiós.